Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya, canal especializado en la saga de libros de J.J. Benítez sobre Jesús de Nazaret. En el universo nada sucede al azar, todo está debidamente diseñado y planificado por Jesús y sus jerarquías celestiales a su servicio. Por lo tanto, no podía ser menos la última y séptima autodonación de Micael antes de asumir la soberanía plena de su universo. Había escogido encarnar en un planeta ubicado en las afueras de su universo, llamado Urantia, o la Tierra. Puso en manos de Gabriel, su segundo en el mando de su universo, la tarea de buscar el momento y las circunstancias históricas de este planeta para hacerlo. Es entonces que Gabriel descendió a este mundo y se dio a la tarea de investigar las condiciones sociopolíticas, económicas, culturales y sobre todo espirituales de este planeta sumido en oscuridad espiritual. Gabriel consideró que la nación hebrea era el pueblo que reunía las condiciones adecuadas para ser el punto de partida de la misión de Jesús en la tierra. ¿Por qué se escogió esa época? Cuando vino Jesús, el mundo conocido de ese entonces estaba dividido en 4 imperios: el Imperio Romano en Occidente, el Imperio Parto en Oriente Medio, el Imperio Hindú y el Imperio Han de los chinos en el Oriente. No hay ninguna precisión del continente americano. Debido a sus condiciones especiales para la difusión de su evangelio, escogió el contexto del Imperio Romano de aquella época histórica, porque en ese momento se encontraba en absoluta paz política y social, facilitando las relaciones comerciales, culturales y religiosas de las naciones de ese entonces. En forma puntual, Gabriel consideró que el territorio de Palestina era el territorio adecuado para encarnar. ¿Y por qué razón escogió Palestina? Palestina era un punto geográfico por donde discurrían caravanas de gentes de todas las nacionalidades y razas, para el intercambio y comercio de productos de todo tipo, así como también para el intercambio lingüístico, cultural y religioso de aquella época. Por lo tanto, Palestina y Galilea fue el territorio donde transcurrió su infancia, adolescencia y juventud, y la edad adulta donde vivió 35 años y 8 meses. Había considerado todos los detalles y ahora, finalmente aprobado el plan que estipulaba que naciera de padres judíos en Palestina. Jesús había descubierto por experiencia personal y humana que Palestina sería el teatro más adecuado dentro del entero mundo romano para el desenvolvimiento y representación de su encarnación mortal en la tierra. ¿A qué vino Micael de Nevadón a este mundo? La misión principal de Micael, o Jesús de Nazaret en este mundo, fue y es hacernos recordar la paternidad de Dios de todo el género humano, que los más de 9.000 millones de seres humanos que han existido en este planeta somos sus hijos y por lo tanto somos hermanos sin distinción de razas, credos y naciones. Él vino al mundo a darnos una visión distinta de lo que debe ser la vida temporal de cada ser humano, en donde aquella frase, amaos los unos a los otros, es la regla fundamental de su mensaje. Él prometió volver alguna vez a este mundo, ya no como un indefenso niño, sino como soberano de su universo y de este mundo. Epílogo. Durante sus viajes por el Imperio Romano, Jesús había estudiado cuidadosamente a las personas con quien se encontraba y los países por los cuales pasaba. Por esta época llegó a tomar su decisión final,
respecto a lo que le faltaba por vivir en la tierra. Por lo tanto, en el año 25 de nuestra era, regresó deliberadamente a Galilea para esperar el comienzo de su tarea de la vida como maestro público de la verdad. Comenzó a trazar planes para una carrera pública en la tierra del pueblo de su padre José, y esto lo hizo por su propia voluntad. Por primera vez le satisfizo plenamente la idea de manifestar sin ambajes su verdadera naturaleza y de revelar su identidad divina entre los judíos y los gentiles de su nativa Palestina. Definitivamente decidió terminar su vida mortal en la carne en la misma tierra en la que había comenzado su experiencia humana como niño indefenso. Su carrera en la tierra había comenzado en Palestina, entre los judíos, y decidió cerrar el capítulo de su vida en Palestina, entre los mismos judíos. Con esto hemos terminado el video. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte a nuestro canal, darnos un me gusta, comentar en el mismo, pero sobre todo, compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias.